Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias. Fíjese, hace apenas unos días se inauguró Futura CDMX, el recinto que ahora alberga la gran maqueta de la Ciudad de México. Y con ello, nuestra ciudad se convierte en la primera en el mundo con contar con un centro interactivo como este. Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros el arquitecto Alejandro Martínez, quien es director justamente de Futura CDMX. Gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Gracias a ti, Paulina, por estar contigo aquí en este canal. Pues, arquitecto, 3 años de trabajo, 60 arquitectos en conjunto trabajando en este proyecto, que es la gran maqueta de la Ciudad de México. Sí, Paulina, sin duda es uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración. La maqueta Futura CDMX es un recinto que ahora ya el jefe de gobierno ha inaugurado, ya se puede visitar, y que vamos a tener 2 salas principales. En una de ellas, una maqueta espectacular, son más de 200 metros cuadrados de lo que tiene de magnitud, y que está conformada de distintos módulos, de distintas técnicas, para que tengamos uno de los modelos de ciudad más impresionantes a escala. Además de esto, tenemos un video mapping donde podemos precisamente tener audiovisuales con distintas temáticas sobre la maqueta, y además todavía va a servir como una herramienta de planeación para la Ciudad de México, que la pueden utilizar tanto la academia como los expertos y los gestores de la ciudad, donde ahí podemos tener incluso reuniones de trabajo para tomar mejores decisiones en la infraestructura, en los distintos temas que la ciudad requiere. Un centro ahora obligado ya en nuestra ciudad, arquitecto, un centro que además de tener todo un gran acervo histórico de la Ciudad de México, también da paso a la democracia para conocer la Ciudad de México y que también nos va a dar identidad. Así es, Paulina, incluso en ese tema hay información adicional. Tenemos una segunda sala donde 9 instalaciones con distintas temáticas, historia, mapas, podemos ver fotografías impresionantes de hace un siglo, entre tanta información que contamos. ¿Y qué es esto, Paulina? Datos abiertos. La ciudadanía que conozca precisamente la información que tenemos desde el pasado, el presente, y cuáles son precisamente las ideas que podemos ir forjando hacia el futuro, y donde la ciudadanía puede participar. Mientras más conozcamos de la ciudad, mientras más información tengamos de ella, obviamente serán mucho más válidas las voces que hablen sobre el futuro de la ciudad. Y ahorita estamos viendo en las imágenes, bueno, teníamos unas imágenes en pantalla donde se muestra el mapping que usted nos está mencionando, un mapping maravilloso que usted ya tuvo incluso la oportunidad de mostrarme, que, bueno, si nosotros queremos conocer el alumbrado público de la Ciudad de México, en ese momento aparece la lámina. Si queremos conocer las áreas verdes de nuestra ciudad, bueno, también en ese momento aparece, lo estamos viendo ahorita en pantalla, un espectáculo y también un centro de información que sirve esto para la planeación de la Ciudad de México. Claro, lo dijiste perfectamente. Es un espacio incluso lúdico, donde también los niños, los adultos, todo el público puede pasar un momento muy agradable, pero a la vez es un espacio de conocimiento, donde vamos a informarnos más sobre la ciudad que tenemos. El ejemplo que diste es fabuloso. Nosotros podemos precisamente también trabajar los proyectos futuros sobre la ciudad, mapearlos en la maqueta, poder ver cómo se vinculan con otras acciones, con otros proyectos, y esto incluso evita tomar decisiones aisladas, sino que tengamos una visión más amplia, más integral de la ciudad, que esto sin duda se va a reflejar en acciones mucho más efectivas para la ciudadanía. Es muy interesante. Claro, ¿y qué va a haber, qué respuesta tenemos ahorita en estas prácticamente ya 2 semanas de su inauguración? ¿Qué respuesta estamos teniendo del público? Es fabuloso. Tenemos un aforo de un poco más de 200 personas, pero ahorita ya estamos recibiendo grupos, visitantes en grupos de 80, 90. Estamos llegando también a 100 personas, pero además con una respuesta fabulosa. Todos salen impresionados, los niños se divierten, pero además aprenden, y todos queremos también como un objetivo aportar a que nos sintamos orgullosos de la ciudad donde vivimos. Hay una actividad, arquitecto, que a mí me agradó mucho en lo personal, esta donde puede uno grabar su video y decir lo que piensa de la Ciudad de México, ¿no? Y son diversas actividades de acuerdo también a las edades de todo el público, toda la ciudadanía. Claro, hay como una oferta para la diversidad de edades. Esto que comentas, murmullos de la ciudad, tenemos unas cabinas, tú puedes grabar un mensaje en 30 segundos de decir qué te gusta, cuáles son los lugares que frecuentas, qué recomiendas a otros visitantes, y a la vez, ¿por qué no?, también plantear cuáles son tus demandas, donde también tú te puedes involucrar y participar para que esta ciudad sea mejor. Otro de nuestros interactivos son deseos para
para la ciudad, donde tú vas a compartir por medios ahora ya también electrónicos y formar una red también ciudadana donde podemos hablar precisamente de cuáles son estos deseos y en los cuales también podemos participar para mejorar nuestras condiciones. Es algo muy interesante, claro. Pues seguir invitando a la ciudadanía, arquitecto, a que acuda a Futura CDMX, este centro interactivo, que bueno, ninguna ciudad del mundo cuenta con ello, aparte. No, Paulina, estamos muy orgullosos porque Futura CDMX es un proyecto muy original. Hay ciudades que tienen también grandes modelos a escala, grandes maquetas, pero nuestra maqueta cobra vida. Nuestra maqueta tiene también una tecnología aplicada sensacional donde podemos, como innovación, incluso en el mundo, forjar estas capas de información que nos van a dar sin duda una aportación al estudio de la ciudad y donde los visitantes pueden prácticamente involucrarse y hacer uso y conocer estas herramientas. La época de vacaciones es fabulosa, estamos seguros y estamos ya recibiendo personas del interior de la República, los jóvenes que salen de las escuelas y bueno, creo que hay que aprovechar precisamente también esta etapa del año. ¿Dónde se encuentra rápidamente, arquitecto? Claro que sí, Plaza Vizcaínas, el número oficial es el 13 sobre lo que es la zona de Vizcaínas y como referencia tenemos el eje central Eizazaga, podemos llegar por metro, por Metrobús, Isabela Católica, Salto del Agua, son las líneas más directas y Jiménez 13 es el número oficial. Estamos abiertos todo el fin de semana hasta el domingo, lo cual es fabuloso para la ciudadanía que nos quiera visitar. Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, arquitecto Alejandro Martínez. Gracias, Paulina, muy amable también por estar aquí con ustedes en Capital 21.